tal debe tener lógica, coherencia, ¿no? Entre lo que pretende, en lo que señala y dónde es que eso que está presentando se va a visibilizar, se va a visualizar. De lo contrario, queda como, ¿cómo voy a poder evaluar aprendizaje si no hay esa coherencia? Tiene que haber una secuencia ordenada y lógica de lo que se pretende. Y a la hora de plantear esta hipótesis de intervención pedagógica, que es la que nosotros, cuando es el sábado o el domingo, estamos planificando para el siguiente bimestre, a partir de lo que hemos revisado, etcétera, ¿no? Empezamos a colocar nuestras hipótesis, pero teniendo como base estas realidades de nuestros estudiantes y lo que pretendemos lograr. Entonces, esa hipótesis tiene que tener pues una lógica, debe cumplir con ciertos elementos, ¿no? Importante, la situación. La situación parte, debo yo ir a la realidad de mi estudiante y traer de ahí esa realidad para darle, trabajarla pedagógicamente y colocarla en la situación. No es algo extraño, no es algo ajeno, no es algo agresivo, ¿no? En ese ejemplo que nos comentaban los colegas, pareciera que más la situación es para el docente, ¿no? Y no para el estudiante. Imagínense cómo se habrán sentido sus estudiantes al leer la situación, o cuando les presenta la situación, las comparte al inicio de la unidad, ¿no? Y esta unidad ha pasado por el ojo del subdirector, ha pasado por el ojo de los demás colegas en el colegiado. ¿Qué ha sucedido, no? Ahí tenemos una llamada. Cuando la colega nos dice que son preguntas de conocimientos, ¿no? Incluso me atrevería a decir, no sé si hay alguien de CIT aquí en la sala, ¿no? Me atrevería a decir incluso que es de la competencia explica, que es la competencia de CIT que tiene los elementos conceptuales, ¿no? Porque ese reto ayuda a movilizar las capacidades de las competencias comunicativas. A ver, miren esas preguntas. El reto que está planteando. No, profesor, en comunicación se puede desarrollar con cualquier temática, se puede desarrollar actividades comunicativas. Podría ser cómo podríamos informar a la comunidad o difundir a la comunidad sobre En el área de comunicación podemos analizar textos informativos en relación al tema. Y podría pedir, ¿no?, un reporte, podría señalar en la evidencia un reporte sobre la lectura de textos. Cómo difundir los medios del cuidado. Textos científicos, ¿no? Cómo difundir el cuidado, porque lo que yo quiero hacer, recuerden que nosotros tenemos, prevenir más bien la enfermedad. en la situación significativa, nosotros tenemos que asegurar dos cosas. La situación significativa en sí misma, mirando el enfoque por competencias y el enfoque de evaluación formativa, y la situación comunicativa. Dos cosas, la situación significativa y la situación comunicativa. ¿Qué es la situación comunicativa? El para qué. ¿Para qué? ¿Para qué de la ciudadanía, la democracia? ¿Para qué de la no sé, del COVID, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué voy a escribir? ¿Para qué voy a leer? ¿Para qué me voy a expresar? ¿Cuál es mi intención comunicativa? Eso tiene que haber en una situación significativa del área. Sí, desarrollo las competencias comunicativas. Exacto. Ahí desarrollo las competencias comunicativas. ¿Puedo abordar cualquier temática? Sí, cualquier temática. Es el universo, ¿no? Eso es lo que comprenden estas áreas, tanto en arte, en inglés y en comunicación, ¿no? Cualquier temática, pero debo tener en claro el para qué. En el lugar que podemos trabajar también todas las temáticas. Podemos abordar todas las temáticas, pero debe estar en el marco de la situación comunicativa, de las prácticas sociales del lenguaje. Recordemos, en nuestro programa curricular nos dice que es el enfoque comunicativo, ¿no? ¿Qué elementos debo tener en cuenta? Las prácticas sociales del lenguaje. De lo contrario, no le va a ser útil al estudiante. No hay propósito comunicativo. Si no hay propósito comunicativo, no voy a poder movilizar ni las competencias, ni las capacidades, no hay el horizonte. Seguro que puedo desarrollar
otras competencias, pero no para lo cual es el fin de nuestras competencias y nuestras áreas. ¿Ya? Eso hay que tenerlo clarito, y esa es la dificultad nuestra. Otras áreas tienen otras dificultades. En la nuestra es que la situación debe quedar amalgamada. La situación comunicativa, el para qué, el propósito comunicativo, enfatizando en alguna de las competencias comunicativas. ¿Siempre trabajamos las tres? Sí, porque eso no depende de nosotros, eso está acá, ¿no? ¿Sí? Cuando hablamos de la recursividad, no es un decreto, ¿no? ¿O sí es un decreto? No, no necesariamente. Se hace teoría a partir de lo que ya está acá constituido, ¿no? Yo voy a escuchar, ¿no? Voy a hablar. Esas son cuestiones que tienen que ver con la anatomía, la fisiología, ¿no? La constitución incluso del cerebro, ¿no? Los procesos con los cuales se va desarrollando y vamos adquiriendo el lenguaje. Pero no entro en la escuela para aprender el lenguaje, ¿no? A partir de mis balbuceos voy aprendiendo a comunicarme a través del lenguaje. Maestra, cuando se da ese tipo de diálogos, personalmente no hablen. Tener múltiples formas de responderse. Recuerden la 007, la de TUA, ¿no? Tenemos que dar apoyo porque todos los estudiantes tienen algún tipo de barrera. ¿Sí? ¿Saben, no? La 007 que nos señala sobre el TUA. Entonces, si bien es cierto, todos tenemos barreras, necesitamos que nuestros retos a la hora de plantear en un aula de 30, de 40, hay diversidad. Por lo tanto, las maneras en las que mi estudiante va a dar a conocer la respuesta ante ese reto tiene que también ser variada. Ahora, eso va a depender, debemos tener en cuenta que el grado de autonomía del estudiante. De repente yo le puedo dejar la pregunta abierta y él va a tomar decisiones y va a decir, lo voy a presentar en una infografía, lo voy a presentar en un podcast, lo voy a presentar en una presentación de teatro, lo voy a presentar en un texto escrito, en un texto argumentativo. Toma su decisión porque ya ha caminado, ha transitado, tiene aprendizaje con respecto a no lo que yo necesito, ¿no? El docente necesita para demostrar que ha logrado, no, sino lo que él es posible de alcanzar. Y así, en aproximaciones sucesivas, él va a ir avanzando, él va a ir transitando hito por hito. Ese hito, este otro hito, ¿quién lo diseña? El docente de la planificación. ¿Quién lo propone? El docente. Desde su conocimiento del estudiante, sus características y desde el propio manejo que él tiene de su área y también de lo pedagógico. Cuando usted nos... ¿Qué son? ¿Por qué los formulamos? ¿Cuándo los formulamos en la planificación curricular? ¿Para qué los formulamos? ¿Cómo los formulamos? ¿Quién los utiliza? ¿Y cuándo se utilizan? Esas son nuestras preguntas, digamos, claves, ¿no? Mayores. Hay algunas preguntas por allá más específicas, que igual las vamos a ver en estos días, pero digamos que estas son las preguntas claves, ¿ya? Y empezamos entonces ahora ya a entrar a el reconocimiento de las condiciones para los criterios de evaluación y con ello ustedes empiezan a elaborar sus criterios de evaluación, ¿no? Entonces, ¿qué son los criterios de evaluación? ¿No? ¿A qué responden? Responden a las siguientes preguntas, ¿no? Deberían responder a estas preguntas. ¿Cómo sé que mi estudiante ha logrado el propósito de aprendizaje? De la competencia, por ejemplo, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. ¿Cómo sé? ¿No? ¿Cómo espero ver la competencia? Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna en mis estudiantes. ¿Qué deberíamos buscar cuando analizamos las producciones y o actuaciones de los estudiantes para saber si fueron exitosos? ¿Cómo sabemos que el estudiante está siendo competente al enfrentar el reto o desafío? Y cuando decimos competente, es lo que nos decían los colegas, el actuar competente.
No es cualquier actividad la evidencia. La evidencia es la que refleja un actuar complejo, un actuar competente. Y por eso el reto, ¿no?, debe ser de alta demanda cognitiva. No es cualquier actividad, ¿no? Estamos hablando de la evidencia de una, en este caso, se ha determinado una unidad de aprendizaje. ¿No? ¿Qué calidad esperamos que muestren las producciones o actuaciones de los estudiantes ante el desafío o reto? Entonces sí es importante que esto esté claro, ¿no? Porque lo que yo voy a hacer con los criterios es describir qué quiero encontrar yo en esa infografía, qué quiero encontrar yo en ese texto argumentativo, ¿no? Y eso que quiero encontrar, cómo refleja el propósito que estoy persiguiendo. ¿Cuáles son esas características? Son importantes, ¿por qué? Porque son los que me van a decir, los que me van a ayudar a determinar en qué nivel de logro se encuentra mi estudiante, en qué nivel de aprendizaje está mi estudiante. Entonces no pueden ser acuosos, ¿no? Grandes, generales, ¿no? Tendrían que ser específicos, ¿no? Describen las características o cualidades de lo que quiero valorar. Si van a escribir o si van a dar a conocer, pues estoy planteando el reto, ¿no? ¿Cómo podríamos difundir los beneficios de lavarse las manos continuamente? ¿No? Eso me abre muchas posibilidades. Podemos difundirlo escribiendo, actuando, ¿no? Haciendo un discurso, etc., ¿no? Entonces, ¿qué quiero ver yo en eso que el estudiante va a presentar, va a dar a conocer para lograr ese propósito? ¿Cómo voy a poder yo saber si he logrado este aprendizaje que me he propuesto en los estudiantes? Para eso necesito mis criterios de evaluación. Y estos criterios me dirán si está en proceso, si lo ha logrado. Y además recordemos que no necesariamente es que el estudiante está, ¿no? Sino que está más próximo a, más alejado de, y eso va a ir cambiando. Eso no es estático, ¿no? Eso va a ir cambiando. Va a depender mucho de lo que vayamos nosotros desarrollando, los andamiajes y los apoyos. Por eso ahí la 007 es importante, ¿no? Revisarla en las consideraciones que nos plantean. Sí, colega. En los documentos, en las unidades de aprendizaje de yo mayor complejidad, de repente me conviene más, ¿no? Yo, maestro, decido tomar alguna porción del estándar para adaptarlo, adecuarlo, ¿no?, a lo que yo pretendo con respecto a lo que he planificado. Poder decir, está trabajando con el estándar y no con el desempeño. No, porque ese estándar es el que está vinculado al desempeño. Sino que la diferencia, ¿cuál es? Estos dos, digamos, es como son de la misma serie, del mismo subconjunto. Solo que estos son descriptores mayores, para periodos de tiempo mayores, por eso son de ciclo. Cuando yo quiero ver algo con lupa más grande, ¿no? O sea, con lentes, perdón, más grandes, lentes así, gruesos, ¿no? Y estos son para periodos más pequeñitos, son más específicos, lupa más pequeña, ¿no? Entonces aquí hay una ida y vuelta, todo esto mirando ¿qué? La evidencia y el propósito, ¿no? Recordemos que yo lo que voy a evaluar es la evidencia, pero no es la evidencia como el producto, no es la infografía, sino es la actuación en la infografía, como muy bien lo han dicho ustedes ahora en la mañana, ¿no? No es el texto argumentativo como texto, ¿no? Así como un producto, ¿no? Porque por ahí hemos visto rúbricas que dicen presentó el texto subrayado con número de letra adecuada, a colores, ¿no? Ese será un criterio en el marco de nuestro CENER. Presentó con puntualidad, ¿no? Logrado, presentó en la fecha, ¿no? Proceso, presentó 2 días después. Inicio, no lo presentó. Así hay rúbricas, así hemos encontrado en 2 dibujos, colocó un dibujo a lápiz. Hemos encontrado, ¿no? Han llegado, como les dije ayer, casi 420 más o menos
de nosotros hemos colgado nuestras unidades, nuestras rúbricas, y eso es lo que hemos encontrado, ¿no? Entonces ya nos da un diagnóstico de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces la rúbrica no puede ser algo complejo, ¿no? En el sentido de difícil. A veces creemos que lo complejo es lo difícil. Decimos, no, que es difícil, hay que poner escritores difíciles para ver si el alumno realmente lo ha logrado. No. La rúbrica es un instrumento que me va a ayudar a retroalimentar, que me va a ayudar a dar apoyos a mi estudiante para que mejore. Por lo tanto, tiene que ser concreta, acotada, sencilla y mirando una porción de tiempo determinado, que en este caso es una experiencia de aprendizaje. ¿Ya? Aquí me he dicho mi evaluación diagnóstica. Voy a proponer estos 3 o 4 criterios. ¿Ya? Esa es la clave. Entonces, trabajamos esta matriz para ir verificando, ¿no? El proceso es a la inversa ahora. Coloquen los criterios que ustedes han señalado. Vean acá las competencias, les leen obviamente las 3 capacidades, ¿no? Y veamos los criterios, dónde hacen ruido, ¿no? A dónde desembocan, con cuáles se relacionan. Tengo los criterios vinculados a las capacidades, a las 3 capacidades, porque yo evalúo la competencia, ¿no? Voy a evaluar la competencia. Entonces necesito que aparezcan criterios que estén vinculados a las capacidades. Coloco el estándar y subrayo. Este es un ejercicio, ¿ya? Coloco el estándar y subrayo qué partes del estándar se están reflejando en mis criterios. Yo considero, porque además ya hay previa experiencia, que me va a poder justificar, entonces le pongo un criterio más. Y de repente tengo diversidad, ¿no? Entonces van a haber chicos que van a llegar a poder aproximarse más, ¿no? A opina, otros con un cachito jaladito y un poquito a sustenta, otros ya en sustenta, otros mirando un poquito más a justifica, ¿no? Y otros incluso valoran, ¿no? Y incluso puede hacer intertextualidad. Por ello que así estábamos en la sociedad, porque los adultos nos consideran inferiores, no respetan nuestros derechos, ¿no? Puede ser que alguien ponga así también, o sea, va a depender, ¿ya? Entonces, por eso es importante tener en cuenta mis necesidades de aprendizaje y mis estudiantes, ¿no? ¿Qué son capaces de hacer? Porque yo no puedo plantear criterios que ya sé de saque que no voy a poderlos ver en la evidencia, porque estos chicos, su nivel de logro todavía está en proceso. Entonces, yo planteo aquello que ellos pueden realizar, ¿no? Para ir avanzando. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces, el criterio, el logro es a partir de su complejidad. AD sería un criterio, por ejemplo, sustenta, y podría decir que B es identifica. AD, sustenta, no. Claro, ajá. Claro, cuando yo voy a valorar voy a colocar una letra, voy a tener que hacer el ejercicio de articular todos los resultados que he encontrado por cada una de las filas de los criterios. O sea, no le voy a poner una letra a cada fila, sino voy a tener que valorar el conjunto. Pero las rúbricas en general son eso, porque el que tiene AD es porque está logrando indicadores más complejos. Claro, el que tiene AD seguro que está ubicándose en esas filas, ¿no? Hay más constante en el logro destacado. Ese es el que tiene AD, ¿no? Si tiene más constantes en las filas de logro esperado, ¿no? El logrado, entonces estamos, ¿no? En el propósito, ¿no? En A. Si tiene más constantes en las filas de logro de proceso, ¿no? El nivel de logro proceso, entonces tendrá B, ¿no? Eso hay que ir, ahora que lo veamos